Bien, muy buenas tardes a las personas que ya están conectadas a esta transmisión del día de hoy, jueves 25. Bienvenidos a otro encuentro del ciclo 2025 de las conferencias FCU, un espacio que, como muchos de ustedes saben, se concibió para encontrarnos con la academia, con los investigadores, con especialistas de distintas áreas y abordar los temas que ellos trabajan y conocer un poco más acerca de la labor que hacen diariamente. Hoy tenemos una conferencia con un tema que creo yo ha sido poco conversado fuera de los círculos de investigación. La conferencia se titula Jesús Muñoz Tebar, Liberalismo y Modernización en la Venezuela del siglo XX, en la que nuestro invitado nos dirá de la figura de Jesús Muñoz Tebar, que, según nos explicó él, representa un caso paradigmático de los esfuerzos modernizadores que vivió Venezuela durante el último tercio del siglo XIX. Y además nuestro invitado nos va a hablar de la contribución que hizo este personaje en nuestra vida civil. Se va a centrar principalmente en la participación de Muñoz Tebar en la construcción de obras públicas y en la elaboración de trabajos cartográficos sobre nuestro territorio. Saben, eh, la dinámica de nuestra sesión es la habitual, escucharemos a nuestro conferencista y al final daremos unos pocos minutos para que él atienda algunas preguntas de ustedes y algunos comentarios. Pueden hacer las preguntas por el chat de preguntas y respuestas, o ahorita vamos a también habilitar el chat de la sesión para que puedan hacer sus comentarios. Nuestro invitado de hoy es el profesor José Alberto Olivar. Eh, José Alberto es parte del grupo de investigadores del siglo XX venezolano, que es un proyecto que lleva adelante la Fundación para la Cultura Urbana y tiene además varias publicaciones en su área de estudio. José es doctor en historia por la Universidad Católica Andrés Bello. Además está decir que, por supuesto, es historiador y es profesor de geografía e historia egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana, y además es individuo en número de la Academia Nacional de Historia, donde ocupa el sillón de la letra G. José Alberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros y la sesión es toda tuya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primera instancia, por supuesto, expresar mi agradecimiento por la gentileza que ha tenido a bien el equipo directivo de la Fundación de Cultura Urbana, encabezado por el poeta don Rafael Cadenas, el historiador Elías Piniturrieta, a ti, Diajanida, a todo el equipo que hace presente, hace posible este esfuerzo intelectual, académico, sobre todo de producción bibliográfica que ha caracterizado todos estos años de existencia de la FCU. En este sentido, cuando nos proponen la realización de esta conferencia, nosotros planteamos la idea de conversar un poco, de exponer un poco, de aproximarnos en torno a uno de los personajes característicos del siglo XIX venezolano. Concretamente, lo que se refiere a la figura de Jesús Muñoz Tebar. Y en este aspecto consideramos que puede representar, sobre todo en tiempos de cierta o de mucha incertidumbre, depende de la perspectiva de cada quien, no hacer hincapié en figuras políticas que ocuparon un momento determinado el solio presidencial, sino otra clase de figuras, es decir, otros personajes, hombres, mujeres, ya sea en el siglo XIX, en el siglo XX, sin duda metieron el hombro, contribuyeron de manera importante a echar las bases del edificio republicano que en cierta forma, por supuesto, requiere de una permanente revisión, de una permanente defensa también, por supuesto, y muy importante o no menos importante, de promover por parte de la ciudadanía, de los interesados en el campo de la historia, del estudio de las ideas, su correspondiente fortalecimiento cada día más. Cuando nosotros trabajamos este personaje con lo que tiene que ver con Jesús Muñoz Tebar, como lo vemos allí, partimos de la idea que muy bien ha expresado el
don Elías Pino Iturrieta cuando se refiere a que hay que dejar atrás esa mirada, si se quiere, lóbrega que se tiene en torno al siglo XIX. Hay que mirar de manera distinta ese pasado y evitar esa simplicidad que generalmente nos lleva a una suerte de salto de garrocha histórico, de plantear que el siglo XIX, más allá de lo que significó la epopeya de la independencia, prácticamente no hubo nada, sino hasta muy entrado el siglo XX venezolano. Estimamos que esa tendencia a la simplicidad, que para nada contribuye a mejorar nuestra comprensión histórica y ni siquiera crónica, porque a veces está salpicada de errores u omisiones, a veces interesados en cuanto a fechas, lugares y personas. De modo que el esfuerzo que debemos hacer en estos tiempos en que se ha pervertido en demasía nuestra memoria histórica es el de evitar ese habitual salto de esa tendencia a la simplicidad en la interpretación de los hechos. Por más de un siglo se nos ha vendido la idea en que el siglo XIX fue simplemente una época de horror, una degollina colectiva donde reinaba el caos absoluto. Pero uno se pregunta, nos preguntamos acá, sobre la base de la revisión y líneas de investigación y trabajo, sobre todo testimonios escritos, cartas, documentos, en buena parte todavía inéditos que se encuentran en repositorios documentales. Si esto fue así, entonces, ¿por qué Venezuela no desapareció por completo? ¿Por qué seguíamos apareciendo en el concierto de naciones del mundo occidental? Por supuesto, en una condición de minusvalía, pero ahí estaba el país. Y nosotros nos atrevemos a agregar lo siguiente. Si todo fue tan gris, tal como se nos ha vendido, como se ha esbozado, o peor, éramos prácticamente en términos generales la nada, entonces nos preguntamos, ¿de dónde salieron figuras que constituyen hoy por hoy referentes intelectuales como por ejemplo Fermín Toro, Juan Vicente González, Santos Michelena, Laureano Villanueva, Lisandro Alvarado, Cecilio Acosta, don Tulio Febres Cordero, José Gil Fortul, Manuel Díaz Rodríguez, Pedro Manuel Arcaya, César Sumeta, Luis Racetti, Rafael Villavicencio, por solo mencionar algunos? Nosotros nos inscribimos en lo que ha precisado muy bien varios historiadores, entre ellos partiendo de un reciente libro que hoy comenzó, por cierto, a divulgarse por las redes sociales. Aprovechamos para hacer esta pequeña cuña, ¿no? El libro que pronto estará en las librerías de don Elías Pino, Los orígenes del liberalismo venezolano. Además de importantes contribuciones académicas como muy renombradas de don Diego Bautista Urbaneja en la materia. Y en efecto, para nosotros el siglo XIX, y concordamos con ello, es que es un momento en que se produce el primer conjunto de ideas susceptibles de provocar la transformación del país. ¿A qué nos referimos? Partimos del hecho en que los intelectuales de aquella hora, y en particular los de la mitad de aquel siglo, intentaron explicar por todos los medios posibles las inmensas condiciones favorables que tenía la sociedad venezolana si ésta entendía a cabalidad que partiendo del entendimiento de la realidad existente y del conocimiento racional, bien podía edificarse un edificio republicano robusto y bien cimentado, bajo los preceptos fundamentales de lo que se considera el patrón de referente en aquel momento. Me refiero a lo que tiene que ver con el establecimiento de una civilización laica, liberal y democrática. Democrática, por supuesto, desde la perspectiva de lo que se entendía por democracia en el siglo XIX. De modo que hablar aquí de la trayectoria profesional y política de un personaje que podemos inscribir en la camada de los últimos liberales del siglo XIX es para nosotros motivo de satisfacción. Primero, por la estatura del personaje. Segundo, porque a este dedicamos parte de nuestro trajín intelectual cuando estábamos iniciando nuestras primeras faenas de revisión de archivos y de escritos, tanto en nuestros estudios de pregrado y posgrado. Y segundo, porque hemos cultivado además una línea de investigación que se denomina Historia del Transporte y las Comunicaciones en Venezuela. Y revisando el tema de los ferrocarriles, la construcción de carreteras, nos topamos con algunas figuras importantes de mayor o menor dimensión. Y entre estas figuras, por supuesto, estuvieron los titulares de las carteras
de los despachos ministeriales en aquel momento, uno de ellos, por supuesto, del Ministerio de Obras Públicas, que constituyó su desempeño en el caso de Jesús Muñoz Tebar y más adelante otros personajes del siglo XX. La actuación pública de Jesús Muñoz Tebar es uno de esos casos que concita la atención según el lente en la cual se le mire. Muñoz Tebar fue descendiente de un linaje que se inscribió en la historia venezolana a partir, en primera instancia, de estos dos célebres apellidos. Eso tiene que ver fundamentalmente con el desempeño de sus antepasados, como lo fueron Antonio Muñoz Tebar, como lo vemos aquí en pantalla, que fue secretario del generalísimo Francisco de Miranda, y también de Libertador Simón Bolívar en tiempos de lo que se conoce historiográficamente o en cierta historiografía como la Primera República, la Segunda República específicamente. Esto va a ser en el lapso comprendido, grosso modo, de entre 1812 y 1814, respectivamente, ¿no? En el caso concreto del padre del personaje que hoy nos concita, su nombre fue Juan Muñoz Tebar, quien se distinguió por sus servicios a la causa republicana ya avanzada la guerra de la emancipación, sobre todo a partir de 1817, y llegó a alcanzar el generalato ya consolidada la república, sobre todo después del proceso político que vino después de 1830. En el caso concreto de Juan Muñoz Tebar, padre de Jesús Muñoz Tebar, Juan Muñoz fue secretario de guerra bajo el dominio de los hermanos Monagas, concretamente durante el periodo de José Gregorio Monagas, entre 1851 y 1854. Cuando hablamos de estos dos célebres personajes que anteceden la actuación de nuestro personaje, nos viene a la mente aquella idea de Simón Bolívar del año 1819 que planteó en el marco del discurso de Angostura la creación de un Senado hereditario con los próceres de la independencia, que luego serían sucedidos por sus descendientes. Ello, tal vez, en caso de que haberse materializado, tal vez entre las pocas excepciones que de alguna u otra manera habrían justificado la existencia de aquella desmesurada institución, lo hubiese sido a la estampa de estos hombres portadores del apellido Muñoz Tebar, sobre todo por la actuación de Antonio Muñoz, Juan Muñoz y Jesús Muñoz Tebar a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, es importante acotar que los hechos demostraron que no hacía falta tal enaltecimiento, a todas luces contrario a las formas modernas del republicanismo, porque cuando se es útil y probo, de más está la lisonja y el oropel. El ingeniero Jesús Muñoz Tebar así lo refrendó a lo largo de sus 62 años, prácticamente hasta el último día de su periplo vital en 1909. Él nació en 1847 y desempeñó importantes funciones a lo largo de lo que tiene que ver con aquel siglo convulso, pero también de importantes realizaciones que van a contribuir de manera notable a entrar en el siguiente siglo. De modo que revisar la vida de un personaje como Jesús Muñoz Tebar significa recorrer la historia de Venezuela de la segunda mitad del siglo XIX. Y si bien su biografía se confunde a veces con la de otros personajes que en apariencia, pero solo en apariencia, parecen restarle primacía, lo cierto del caso es que, y así ha quedado reflejado para la posteridad, y este evento que nos reúne hoy demuestra de manera fehaciente que Muñoz Tebar fue un personaje fundamental del ideario liberal en la Venezuela de aquel entonces. Podemos decir que incluso comparable en su empeño con el fulgor de Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, o por ejemplo Diego Portales en Chile, José Vasconcelos en México en el siglo siguiente. Y aun cuando no llegó a ocupar el solio presidencial, lo intentó sí hacia 1889, por aquello de esa tendencia que se va a dar en un momento determinado de nuestra dinámica política. No hay duda que, aun cuando no alcanzó esa meta, su actuación estuvo a la altura de los servicios que prestaron sus ilustres ascendientes durante los primeros años de tránsito republicano. De hecho,
Hay pruebas que revelan que Muñoz Tebar no albergó nunca la ambición del poder por el poder mismo. Cuando tuve el atrevimiento de aspirar, y digo así, atrevimiento porque era una coyuntura bastante compleja, la de aquellos años finales de la década de los 80 del siglo XIX, Muñoz Tebar lo hizo pensando en que desde allí podría imprimir un mayor impulso al programa liberal que había sido enarbolado desde la década de los 40 de aquel siglo. Ese programa se puede sintetizar en tres aspectos fundamentales: población, educación y caminos. Y, insisto con esto, Muñoz Tebar no alcanzó a ser presidente de la República. Sí llegó a ocupar una de las vicepresidencias en tiempos de Ignacio Andrade, vicepresidente de la República. No obstante, Muñoz Tebar, indistintamente del campo que se desempeñó, tanto en el ámbito de la administración del Estado o fuera de él propiamente, en el ámbito particular, no hay duda que él dedicó el mejor de sus esfuerzos para la consecución de los fines en beneficio del país. Con respecto a esta última faceta de su actuación ciudadana, quizás la menos conocida y particularmente para nosotros nos llamó la atención, además de lo que fue su contribución como ministro de Obras Públicas, fue su modesto desempeño como maestro de primeras letras y como profesor, ya sea en la Academia de Matemáticas, por supuesto en la Universidad Central de Venezuela, donde llegó a ejercer el rectorado, ocupar el sillón de Vargas en 2 ocasiones. Y esto no es poca cosa. Pero más allá de estas relevantes posiciones en el ámbito académico, en el ámbito de la administración del país, repito, nosotros como egresados en el ámbito de la educación, nos llamó mucho la atención esa faceta de los años juveniles, más o menos de un hombre que estaba apenas recién graduado en la Academia de Matemáticas como teniente ingeniero, bachiller en filosofía. Él se desempeñó, sí, como maestro en una escuela particular, una ubicada en Catia y otra ubicada en la localidad de Petare. Y esto fue muy importante porque él, de acuerdo con los testimonios que pudimos revisar en el archivo de la Fundación Bulton, hay cartas donde, y también en lo que fue los papeles que sus descendientes tuvieron la gentileza de donar inicialmente al archivo de la Academia Nacional de la Historia, allí se puede revisar que él cumplió esta primera función, digamos, de carácter de compromiso con el país, con mucha devoción, al punto que no pocas oportunidades destinó de su propio peculio para contribuir con los gastos de alquiler de la casa, de la búsqueda de insumos precisos para que los niños y adultos que participaban en aquel proceso pudiesen alcanzar los objetivos de la educación. Ese desempeño, modesto pero importante, llegaría a cobrar un importante eco al punto que en 1871 fue designado secretario de la Dirección de Instrucción Pública, adscrito al Ministerio de Fomento, como producto de lo que había sido aquel célebre decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria, suscrito por el entonces ministro Martín José Sanabria. En 1872 vemos que como parte de ese compromiso, de esa dedicación, de esa vocación como educador innata que tenía Jesús Muñoz Tebar, probablemente influido por digamos, el referente que representó para él en sus años mozos, en sus años de formación en su colegio, digamos, en el ámbito secundario y luego en la Academia de Matemáticas, como lo fueron José Eusebio Blanco, destacado médico y filólogo, además de Manuel Modesto Urbaneja, importante hombre que marcó una huella importante en el ámbito de las ciencias exactas, específicamente la matemática. Bueno, estos 2 hombres, además de otros, pero estos 2 en particular, de alguna forma le dieron digamos, relumbre a lo que tiene que ver a esa actuación destacada de este hombre, Jesús Muñoz Tebar, que generalmente conocemos como un ingeniero, como un hombre sin duda de Estado, pero que también tuvo una importante vocación humanista. No en balde, él fue doctor en ciencias filosóficas, egresado de la Universidad Central de Venezuela,
en 1878 y llegó a alcanzar un sillón en la Academia Nacional de Historia para el año 1900. Fue historiador, fue ingeniero, filósofo y también un importante pensador político, como lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, sobre la base de esa experiencia que, insisto, poco conocida de Muñoz Tebar y que a nuestro modo de ver es importante más allá de las cabillas, de la infraestructura en general que quedó, por supuesto, para la posteridad en términos tangibles de lo que tiene que ver con la construcción de ferrocarriles, plazas públicas, caminos carreteros, acueductos. Insisto con lo que tiene que ver con la educación, porque Muñoz Tebar es designado en 1872 director de la primera escuela experimental que se instaló en Caracas para la formación de maestros. Podemos decir que es el antecedente de lo que posteriormente se va a conocer como escuelas normalistas y un poco más adelante en el siglo XX, sobre todo a partir de 1936, de la creación del Instituto Pedagógico Nacional. Digo antecedente, ¿sí? Porque ya había un interés de que la educación tenía no solamente que buscar involucrar, de dar la oportunidad a los niños, sobre todo, sino de formar maestros, sobre todo buenos maestros. Y de acuerdo con los preceptos existentes de aquella época, se consideraba que esa escuela, que fue una suerte de experimento, si se quiere, de no una larga data, no se prolongó en el tiempo, pero de alguna manera se constituyó un hito importante en la historia de la educación en nuestro país desde la perspectiva sistémica. Esa escuela que dirigió Muñoz Tebar como su primer director entre 1872 y 1873, estaba además alineada en los principios del decreto de instrucción gratuita y obligatoria, pero también procuraba aplicar en Venezuela los resultados de las más importantes prácticas pedagógicas difundidas en Francia y en los Estados Unidos. Sin duda que el influjo positivista permeaba el fundamento de aquel proyecto educativo que estaba en ciernes. De hecho, se puede decir que aquella escuela modelo de formación de educadores, de docentes de la época, fue pionera en incorporar en el sistema de enseñanza el estudio de las ciencias naturales, la música, el dibujo, ejercicios gimnásticos, incluso nociones de agricultura, entre otros. Eso sin duda representó una novedad. Esta pasantía breve, pero intensa y muy fructífera, nos lleva a conectar en segundo plano de lo que queremos destacar en esta conferencia. Y eso tiene un importante raigambre en lo que va a ser en el Muñoz Tebar político. ¿A qué me refiero exactamente? Parto de esta pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre de esta talla todavía juvenil, para el año 1873, Muñoz Tebar apenas estaba transitando la segunda década de su vida, más o menos entre 23 y 24 años de edad, pero que ya mostraba importantes evidencias de ser un hombre con una importante solidez intelectual, por supuesto, en un proceso de crecimiento, de expansión, a medida que va a ir desarrollando su desempeño, su actuación pública? Pero ¿cómo era posible que este hombre se va a unir, va a ligar su vida política a la de otro hombre muy polémico, controversial del último tercio del siglo XIX, como lo fue el doctor y general Antonio Guzmán Blanco, que sin duda fue un intelectual, digamos que al nivel de Muñoz Tebar desde el punto de vista de su formación universitaria, y que sin duda se distinguió además de los caudillos que lo antecedieron en el ejercicio del poder absoluto en el país. Guzmán Blanco, todos sabemos bien que formó parte de esa estirpe de caudillos guerreros, pero que tuvo como valor agregado que de alguna manera se constituye una mancha en su trayectoria política, en su desempeño como jefe del país en un momento determinado de nuestra historia, que es que llevó la adulación y la egolatría a niveles nunca antes conocidos, al menos durante ese tiempo inicial de la joven república. En líneas generales podemos decir que durante 18 años, cerca de 2 décadas, Muñoz Tebar sirvió, y él lo reconoció no solamente en los hechos, sino en los escritos, sirvió de manera fiel y eficaz a aquel hombre
y al régimen al cual sin duda él llegó a inscribirse de manera taxativa al punto de ser considerado parte de esa, no solamente esa élite intelectual, sino de la élite política, de lo que la historiografía o parte de la historiografía venezolana ha denominado el liberalismo amarillo, que va desde 1864, alcanza una mayor cenit en 1870 con la llegada propiamente de Guzmán Blanco al poder, ya de carácter unipersonal, ya de manera contundente, hasta su respectiva disolución o desaparición en 1899 con la llegada de los andinos al poder. Es importante destacar que la evidencia testimonial que puede revisarse en cartas que están resguardadas en la Fundación Bulton, en la Academia Nacional de la Historia, en el Archivo General de la Nación, y se puede leer cómo el propio Muñoz Tebar reconoció en un momento determinado que vio en la figura de Guzmán Blanco al hombre capaz. Fíjense lo que implicó, ¿no? O sea, lo que proyectaba Guzmán Blanco o llegó a proyectar en un momento determinado, sobre todo en lo que se conoce como su primer periodo de gobierno, ¿no? El septenio que va desde 1870 a 1877. En líneas generales, Muñoz Tebar llegó a escribir o decir, parafraseemos acá, que para él Guzmán Blanco era el hombre destinado a cimentar esa premisa que se había considerado fundamental para el país, de lo que se resume en la expresión de el progreso y la civilización. Por eso, Muñoz Tebar consideró que más allá de ciertos elementos que eran evidentes y que Muñoz Tebar no estuvo ajeno a ello y lo vio probablemente con cierto recelo, pero que lo consideró como una suerte de que era lo más cercano a lo que él estimaba que el país tenía que ejecutar. Más allá de esos elementos de, digamos, cuestionables en la figura, en la personalidad de Guzmán Blanco, se estaba llevando a cabo un programa de modernización. Y lo más importante es que Guzmán Blanco le dio a Muñoz Tebar no solamente su confianza, sino una suerte de carta blanca para poder ejecutar ese programa liberal que se estimaba importante materializar en el país. Por eso, uno y otro, y particularmente Muñoz Tebar, durante los 3 gobiernos que ejerció de manera directa el ilustre americano Guzmán Blanco, septenio, el quinquenio, el bienio, hasta 1888, no hay duda que Muñoz Tebar le sirvió con lealtad, y esto lo va a llevar con el tiempo a ser calificado como una suerte del constructor del gumancismo, el constructor por antonomasia del periodo gumancista. Yo diría que para no encerrarlo en este tiempo eminentemente de marcado rasgo personalista, fue uno, no el único, uno de los referentes de lo que tiene que ver con la solidificación de ese proyecto en términos materiales, de ese proyecto de modernización en cuanto a la ejecución de obras de utilidad pública que se traducen, como decía en principio, en puentes, carreteras, ferrocarriles, que fueron ejecutadas en gran proporción, si no en todo el país, al menos en lugares que de alguna manera se van a convertir en referentes absolutos. Por supuesto, Caracas en primera instancia ocupó la primacía de ese proceso de renovación urbana que no se había visto desde los últimos años del periodo colonial, sobre todo en tiempos después de la creación de la Capitanía General de Venezuela, en la época de Carlos III, y por supuesto el interregno que significó la ruptura del orden colonial, la cicatrización de las heridas después de la independencia y después de lo que fue el desmembramiento del proyecto epopéyico de Simón Bolívar de la Gran Colombia, no sería sino hasta ese digamos, tardío siglo XIX cuando el país comienza en realidad a ver resultados concretos en materia de obras públicas. Y esto sin duda va a estar unido con la creación del ministerio correspondiente ese año 1874, en la cual Muñoz Tebar llegó a ser el primer titular, en el cual se encargó propiamente de su desempeño en varias ocasiones. Ahora bien, todo momento, por supuesto, de cercanía política tiene un momento de ruptura
Y sin duda, más allá de la relación estrecha que hubo entre estos dos hombres que vemos aquí en pantalla, vemos que en 1888, siendo presidente de Venezuela, el doctor Juan Pablo Rojas Paul ocupaba en ese momento una vez más la cartera de Obras Públicas, y Muñoz Tebar se ve en la disyuntiva de tomar una decisión. Y ya para entonces él marca sin duda una distancia porque consideraba que el país tenía que enrumbarse hacia una nueva fase en su proceso de maduración política y sobre todo de conformación de un proyecto que lo alejara de esa tendencia personalista en la cual sin duda no solamente el nombre de Guzmán Blanco, sino de otros personajes que estuvieron previamente en ese ejercicio absoluto del poder, había marcado su impronta. Se estimaba desde la perspectiva no solo de Muñoz, sino de otros intelectuales del momento, que el país tenía que avanzar de manera notable y se llegó a concebir que ese año 1888, 1889, sobre todo este último año, cuando se da esa reacción antigumancista, que va a tener un calado mucho más trascendente que como si lo comparamos con la reacción que había ocurrido en tiempos de Alcántara, era una oportunidad precisa para que el país pudiese avanzar de manera notable en ese proceso de maduración de sus bases republicanas. Pero más allá de este elemento, podemos resumir que el paso de Muñoz Tebas por las altas instancias del poder es lo siguiente. Como ministro de Fomento, dedicó especial atención a la construcción de acueductos para promover la llegada, el favorecer el suministro de agua potable a los distintos pueblos, sino a todo el país, por lo menos las ciudades emblemáticas, Caracas, Valencia, Maracaibo. Además de eso, contribuyó de manera importante en lo que tiene que ver con la edificación de edificios de utilidad, como lo vemos aquí en la imagen, como por ejemplo el Capitolio Federal, para que sirviese de asiento a los poderes públicos, la Plaza Bolívar de Caracas, el Capitolio también federal ubicado en Valencia, la restauración de la Iglesia de la Trinidad para que sirviese de lugar de reposo, de guardar el concelo patriótico, los restos del Libertador y de los próceres de la patria, los próceres de la independencia y por supuesto los próceres de la más reciente gesta desde la perspectiva política del momento de lo que fue la guerra federal. Pero aquí quiero traer a colación otro desempeño importante de Muñoz Tebar, como lo fue la construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira. Aquí esta obra que fue, podemos decir que entre ese catálogo de, de construcciones que caracterizó a la Venezuela, perdón, del último parte del siglo XIX, sin duda el ferrocarril constituyó ese símbolo del progreso, de la materialización de esos preceptos fundamentales que se consideran importantes ver en el país, de considerar la consolidación de esa integración del territorio y de crear las condiciones favorables para que los distintos espacios de producción, obviamente agropecuarios para la época, pudieran avanzar incluso para el establecimiento de potenciales emporios manufactureros en el mediano y en el largo plazo. Era un proyecto macro que había, que si bien no se concretó en su totalidad, sentó, digamos así, puso en evidencia una visión compartida en aquel momento. Distintamente de las marchas y contramarchas, fue una época en la cual, en el caso concreto de lo que significó la construcción del ferrocarril, esto estuvo acompañado con la idea de cruzar buena parte del territorio nacional de línea férrea, al menos hacia el norte del río Orinoco. Y este mapa que vemos acá en pantalla, que publicó, que elaboró el propio Muñoz Tebar y se puede revisar en una de las ediciones del Cojo Ilustrado de 1894, pone evidencia que había un proyecto de país. No era un proyecto de un hombre, de una persona, de un partido político, en este caso el llamado Gran Partido Liberal Amarillo, sino que era un proyecto compartido. Era el convencimiento sobre la base de los resultados existentes en otras partes del mundo, en que no solamente los ferrocarriles, sino la construcción el establecimiento de condiciones materiales, pero también intelectuales, podía asegurar
esa proyección en el tiempo. Quiero también aprovechar para comentar que estas facetas que estamos compartiendo acá de Muñoz Tebar, hay una en particular que también he notado en la revisión, o noté en su momento en la revisión de la biografía de Muñoz Tebar, que es poco conocida en lo que tiene que ver con la elaboración de mapas, de cartas cartográficas. Por supuesto, referente por excelencia, antonomasia del siglo XIX, fue la obra de Agustín Codazzi, resumida tanto en lo que tiene que ver con su Atlas de Venezuela, su resumen de la geografía venezolana de Venezuela, publicada en 1841. No obstante, vemos que Muñoz Tebar hacia 1886 llegó a tener una importante participación en aspectos que tenían que ver con la defensa del territorio nacional. Esto, fíjense, hacia diciembre de 1886, tras, digamos así, el forcejeo diplomático que existía entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y Venezuela, por lo que tiene que ver la delimitación de lo que hoy es nuestro territorio Esequibo, que por supuesto está reconocido históricamente, que pertenece a ese patrimonio íntegro del país, pero ya para entonces, como lo que tiene que ver como el antecedente, lo que posteriormente será el laudo de París en 1899, Muñoz Tebar tiene una importante participación acá. Y esto tiene que ver con la elaboración de mapas, pero sobre todo con la presencia del Estado venezolano que en momentos específicos llegó a ponerse de relieve. Fíjense, en diciembre de 1886, Muñoz Tebar recibió el encargo de trasladarse o de formar parte de una misión de alto nivel integrada por Santiago Rodil, Juan Bautista de la Costa, y durante un mes aproximadamente de aquel año 1886, él visitó y exploró esta parte del territorio venezolano, del sur oriente venezolano, para hacer valer por la autoridad recibida los legítimos derechos del Estado venezolano. Y aquella misión destaca la contribución de Muñoz Tebar de hacer los levantamientos cartográficos, incluso del levantamiento de la edificación de un faro con fines de facilitar la navegación de los buques que entran por la boca, que entran en aquel momento por la boca principal del río Orinoco. Del resultado concreto, digamos así, hay dos resultados concretos de esa misión. Una de ellas tiene que ver con la exigencia concreta, en primera instancia, al gobierno de la colonia inglesa en aquel momento y, por supuesto, la delegación diplomática acreditada en Caracas, de lo que significa la denuncia de esa ocupación de facto que desde hace varias décadas atrás, pero que en esos años se había recrudecido. La denuncia y, por supuesto, el reclamo contundente y la exigencia de su inmediata salida de estas personas que se encontraban no solamente allí estableciendo un conjunto de actividades, sino de explotando de manera terrible las riquezas de esta parte de nuestro país. Otro resultado concreto, por supuesto, tuvo que ver con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Reino Unido a principios del año siguiente, en 1877, y muy especialmente este mapa que estoy compartiendo acá, que fue elaborado por el propio Muñoz Tebar como parte del mapa físico y político, un primer mapa físico y político que se dio a conocer en aquel momento para poder no solamente hacer un reconocimiento taxativo de la propiedad del territorio, sino del conocimiento de todas las potenciales que el país tenía aquel entonces. Y esto, por supuesto, va a servir de acicate para que años más tarde, en 1904, Muñoz Tebar recibiera el encargo para dirigir el levantamiento del plano militar de Venezuela en compañía de hombres como Felipe Guerrevere, Antonio Herrera Toro, Ricardo Racetti, Luis Hugueto, quienes lo acompañaron palmo a palmo recopilando datos
y de hacer un inventario de las riquezas naturales que existía en la geografía venezolana para dar pie a la conformación de un nuevo mapa político, militar, que finalmente se va a consolidar durante las dos primeras décadas del siglo siguiente, del siglo XX. Pero Muñoz Tebar allí tuvo una importante injerencia. Un tercer y último aspecto, ya para ir cerrando esta conferencia, es lo que tiene que ver con la actuación de Muñoz Tebar en cuanto a las ideas políticas. Y allí, este libro que estoy compartiendo acá, sin duda se convirtió en la forma de condensar ese pensamiento político. El libro fue publicado después de aquella quizás un poco traumática experiencia de Muñoz Tebar de poner a prueba esa evolución que se expiraba después de aquella reacción que se había protagonizado, que se había puesto de manifiesto en 1888, y después de esa frustrada candidatura presidencial del año 89, en la cual finalmente resultó electo Raimundo Andueza Palacio, quien toma posesión en 1890. Bueno, en 1891, obligado a marcharse del país por distintas circunstancias, Muñoz Tebar publica este libro que haya tenido varias ediciones. Se intitula Personalismo y Legalismo. Y quiero traer a colación tres aspectos que Muñoz Tebar dejó para la posteridad, para servir de referente para esa interpretación de uno y otro tiempo. Para Muñoz Tebar, como leemos acá, el legalismo constituye una fuerza importante de la expresión de lo que significa la defensa de la libertad individual, el derecho a la propiedad y sobre todo la separación de poderes. Y esta última que tiene que ver con lo que es digamos, la forma de exteriorizar un régimen legalista, es que cuando estos principios fundamentales están amenazados en desaparecer, sin duda, desde la perspectiva de Muñoz Tebar, se está en presencia en toda su expresión de un régimen personalista. Yo invito a todos los presentes a pasearse por este libro, que repito, fue editado en 1891, se puede encontrar en varias librerías, bibliotecas, la colección, por ejemplo, Pensamiento Político del siglo XIX que coordinó el doctor Ramón J. Velázquez, porque es un libro que constituye un referente por excelencia que, por un lado, pone de manifiesto esa fructífera manera de concebir el país, de pensar el país, pero sobre todo de ofrecer herramientas, no como una suerte de atalaya que hay que seguir al pie de la letra, pero sí como una forma de ver que había interés en una preocupación, no solamente, insisto, material, sino también de pensamiento, de idea, para que el país pudiese evolucionar de manera notable. Cierro esta exposición destacando que Jesús Muñoz Tebar siempre fue un hombre que dio aportes fundamentales en todos los ámbitos que se desempeñó. Él llegó a ser presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, habíamos comentado que fue incorporado a la academia, del cual incluso ejerció su dirección en 1905, y termina sus funciones como ministro de Hacienda y Crédito Público en el primer año de gobierno del general Juan Vicente Gómez, justo el año que ocurre su lamentable deceso, su desaparición física en el año 1909. Podemos decir que Muñoz Tebar, pese a todo ese desempeño, murió prácticamente sin bienes de fortuna, si se compara con otras figuras de la época. Y sin duda aquello fue una verdadera proeza en una época llena de contradicciones. En resumidas cuentas, podemos traer a colación tres lecciones que nos deja la revisión de este personaje. Muñoz Tebar hizo del magisterio, de su desempeño como educador, el escenario propicio para procurar corregir los males de la desigualdad social nacida de la ignorancia. En segundo lugar, como ingeniero puso en práctica sus conocimientos para mejorar las condiciones materiales del país
dotándolo de la infraestructura que se considera en aquel momento la mínima necesaria para avanzar de manera notable. Y en tercer lugar, y quizás esto no lo colocamos como un elemento menor, sino muy trascendente, es que sin duda Muñoz Tebas, más que político, él llegó a alcanzar la categoría de un estadista, y no hizo falta de que llegara a ocupar la presidencia de Venezuela. Fue sin duda un estadista venezolano, un estadista decimonónico, de ese final del siglo XIX, en la cual estaba convencido, y así lo hizo hasta el último aliento, en que la probidad en el ejercicio de las funciones públicas no era una virtud, sino un deber ciudadano. Esta imagen que estoy compartiendo fue, ya para cerrar, muy significativa para mí, porque cuando se editó el volumen 83, contentivo de la biografía del personaje de Jesús Muñoz Tebas para la Biblioteca Biográfica Venezolana, que en su momento editó el Nacional y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, la encontré y la incorporé a última hora porque también es otra imagen poco conocida. Aquí lo vemos en la colina Cajigal, acompañado de colegas y de muy cercanos colaboradores y amigos, entre ellos Santiago y Felipe Aguirre, que luego van a tener una importante actuación, mucho más que proyectarán el tiempo en los estudios de ingeniería, de exploración del territorio y por supuesto de lo que tiene que ver con la confección de los conocimientos que en líneas generales el país ameritaba en términos técnicos. Con esto deseaba resumir, grosso modo, la vida de este venezolano que junto con otros hombres y mujeres han dado sin duda una importante contribución a la evolución de nuestro país. Muchas gracias. José Alberto, muchísimas gracias por esta estupenda conferencia que acabas de compartir con nosotros. Bueno, ya aquí en el chat hay comentarios agradeciendo tu exposición del día de hoy. Creo que este es un personaje de nuestra historia que es necesario que conozcamos, ¿no? Como tú decías, como desde el servicio público se pueden hacer cosas por el país de forma proba, de forma profesional, de forma eh, informada y pensando en el bien ciudadano común de la sociedad, el progreso de la sociedad. Mientras estabas hablando, recordé que, y decías lo de la Biblioteca Biográfica Venezolana del Nacional y la Fundación Bancaribe, que eso fue una idea, un proyecto ideado y dirigido por otro historiador, Simón Alberto Consalvi, otro estupendo investigador, bella persona, que fue quien llevó adelante ese proyecto. Entre historiadores te veas. Aquí tienes preguntas. Yo quería preguntarte antes de leerte los comentarios y las preguntas que están en el chat sobre, es que yo tengo fascinación por los mapas. Y en el caso del trabajo de Muñoz Tebar, hay, si alguien quiere consultar los mapas, ¿hay algún lugar donde se pueda ver el trabajo que él hizo? Sí, por supuesto. El lugar por antonomasia es el Instituto Autónomo de Cartografía Simón Bolívar. Allí están los mapas de Venezuela. Además ha habido esfuerzos reiterados, sobre todo en los últimos, digamos, 30 años. Nos viene a la mente en este momento los fascículos que en su momento circularon, que tuvieron mucha receptividad de los mapas históricos de Venezuela que fueron publicados por el Nacional en su momento, Claro, que muchas personas seguramente lo tienen en su biblioteca para la ayuda de los trabajos escolares, pero además de eso, en casi todas las bibliotecas del país, sobre todo el área metropolitana de Caracas, las principales universidades del país, se encuentran libros donde están recogidos estos mapas, no solamente los elaborados propiamente por Muñoz Tebas, sino por distintos esfuerzos que se hicieron en particular. Este mapa en particular que compartí hace unos minutos atrás, lo pueden encontrar en la cartografía histórica de Guayana, que elaboró en su momento Santos Rodolfo Cortés, y se encuentra en todas las bibliotecas y ahí aparecen los detalles específicos de lo que fue esa misión de exploración que encabezó Muñoz Tebas. Mira, y a propósito del tema
cartográfico, Yajaira Freites, aprovechamos y saludamos a la profe, te pregunta, la comisión de la que formó Muñoz, me imagino de la comisión de la que formó parte Muñoz Tebar, rindió un informe además del trabajo cartográfico. Sí, por supuesto, y sobre la base de ese informe fue un trabajo intenso y imagínense en aquel momento lo que significa recorrer el país, ese traslado inmediato por orden del Ejecutivo Federal desde su inmediata designación los primeros días de diciembre de 1886, trasladarse La Guaira, todo ese trayecto eh, hasta Ciudad Bolívar e inmediatamente eh, con muy poco tiempo para tomar los registros, los insumos necesarios, internarse en ese territorio en algunas partes inexploradas y en 30 días dejó resultados concretos que quedaron por supuesto recogidos en el informe final que fue presentado por supuesto ante el presidente de la República, Antonio Guzmán Blanco, que en aquel momento se encontraba desempeñando su tercer gobierno, como el bienio, aunque realmente fue un año, y ante la Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el resultado concreto, además del cartograma y otra iniciativa que se desprende de ese informe, fue que en febrero de 1887 se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Gran Bretaña y Venezuela y por supuesto todo el escarceo va a escalar a otro nivel en términos diplomáticos que llevará luego al establecimiento de distintos escenarios para llevar a la constitución del Tribunal Arbitral de París y el consecuente laudo, que si bien fue un resultado muy lamentable para Venezuela, pero aquello fue sin duda un importante impulso en lo que significa el ejercicio de la soberanía nacional en nuestro territorio Esequibo. Aquí está Robinson Mesa también conectado, lo aprovechamos y lo saludamos, te envía saludos, te agradece la exposición y te pregunta, Muñoz Tebar dejó testimonio escrito sobre la importancia de la migración europea para la modernización de Venezuela. Esa es su primera pregunta. Y la segunda pregunta que te hace dice, Muñoz Tebar ejerció como delegado nacional durante el primer periodo de gobierno de Guzmán Blanco, lo cual fue una manera de imposición del centralismo como mecanismo de garantía del orden frente a la inestabilidad política. ¿Existe una visión de él sobre el significado de este funcionario? Esas son las dos preguntas que te hace Robinson. Sí, bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a nuestro buen amigo y colega de la academia, doctor Robinson Mesa. Sí, en efecto, incluso quien hace la pregunta publicó en su momento en la Biblioteca de Autores y Temas Tachirense un importantísimo trabajo que tuvimos la oportunidad de consultar con respecto a la gestión de lo que fue la presidencia del Grande Estado de los Andes. Y más recientemente otro historiador del Estado Mérida, profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, Francisco Soto, ganador del premio Rafael María Baral, también hizo otro trabajo con respecto a lo que tiene que ver con otras figuras importantes allí, además de otro colega como Hanser, se me escapa el nombre, buen amigo, que también hizo un trabajo con respecto a los delegados nacionales. Y en efecto, es tan amplia lo que tiene que ver la trayectoria de Muñoz Tebar, que no solamente fue delegado nacional en el estado Mérida, sino que cumplió funciones homónimas en el estado Falcón, denominado así después de 1864, y llegó a ser en dos ocasiones, primero también como delegado nacional, que era una figura que existía en aquel momento, por supuesto, expresión de ese centralismo en el marco de un teórico, de un abstracto régimen o que estaba enmarcado en la Constitución como un régimen federal, pero eran formas o mecanismos de instrumentación del poder hegemónico de la época. Pero más allá de eso, Muñoz Tebar llegó a ser presidente constitucional del estado Zulia entre 1894 y 1896 y quedó allá importantes iniciativas, a pesar que fueron 2 años, como la construcción de un puente en la capital zuliana que se conoció posteriormente con el nombre de Puente Muñoz Tebar. Y agregó un elemento adicional en su breve paso como delegado del Nacional, ejerciendo el poder ejecutivo
del Estado Falcón, en la presentación de su memoria final de gestión, hay una frase que nos llamó mucho la atención, entre muchas cosas, es que Muñoz Tebar dijo: hemos administrado las rentas públicas en caja de cristal, es decir, con total transparencia. Fue un hombre que sin duda que se cuidó mucho porque la tendencia, el denominador común era lamentablemente la apropiación indebida de los fondos públicos, y Muñoz Tebas de alguna manera, aun cuando podía considerarse como un hecho aislado, quizás una suerte de rara avis, pero Muñoz Tebar quiso como dejar ese precedente de que sí era posible, más allá de ese cambio, ese ámbito propicio para estos elementos de muy mal proceder desde el punto de vista administrativo. Y en cuanto al testimonio, en cuanto a la migración, la importancia de la inmigración, él, en la revisión de sus cartas que se encuentran en el archivo privado de Muñoz Tebar, se encuentran allí sí cartas que dejó y que luego lo refrendó con más detalles, incluso ofreciendo un entramado teórico en este libro que comenté de personalismo y legalismo, donde hay una sección donde él estima la importancia de promover esa inmigración como uno de los grandes objetivos en cuanto al incremento de la población, incremento y la calidad de la población en nuestro país. Yajaira, Freitas te pregunta que dónde se puede consultar el informe del trabajo cartográfico de Muñoz Tebar. Sí, este informe se puede consultar en el libro amarillo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en varias recopilaciones documentales que fueron publicadas en su oportunidad, entiendo que en la década de los 80. Con gusto podemos facilitar posteriormente el texto, que fueron publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, más allá del libro amarillo que viene siendo la memoria y cuenta. También más recientemente, cuando digo reciente, concretamente 1987, 1990, una serie, una colección de la cual se encuentran documentos de distintos momentos de la historia, distintas gestiones presidenciales, lo que tiene que ver con la reclamación, con esta disputa territorial que hemos tenido por el territorio Esequibo. Tú dijiste ahorita cartas, que son documentos personales, y alguien por aquí está diciendo, ¿dónde está la biblioteca de Muñoz Tebar, su archivo? ¿Quién lo heredó? ¿Cómo se conserva eso? Los familiares, entiendo que fue en 1998 o el año 2000, tuvieron la gentileza de donar los papeles no solamente de Muñoz Tebar, sino de las figuras de lo que tiene que ver con la familia Muñoz Tebar, Antonio Muñoz Tebar, Juan Muñoz Tebar, entre otros, al archivo de la Academia Nacional de la Historia. Y de allí se hizo un importante trabajo, una publicación que es un catálogo que permite la revisión de sus contenidos correspondientes, que ya está agotado, pero que se encuentra tanto en la biblioteca de la Academia Nacional de Historia como en otras bibliotecas, como por ejemplo la biblioteca de la Universidad Católica, la Universidad Metropolitana, entiendo que probablemente la Universidad Central de Venezuela. Y ese catálogo permite una revisión previa de su contenido, y quien esté interesado en su consulta para hacer investigaciones como la que nosotros en su momento realizamos, en la cual recibimos la autorización para tocar y consultar, por supuesto. Cuando digo tocar en el buen sentido de la palabra, de poder aproximarnos a ese documento que formaba parte del archivo del Libertador, el general Bencomo Barrio, en aquel momento director del archivo del Libertador, nos autorizó el acceso correspondiente debido al lugar donde se encontraba custodiado. Y eso nos permitió tener los insumos para la elaboración del estudio biográfico que fue publicado en el 2008. Aquí está Claudio Briceño también, otro colega que además también le gusta la cartografía y los asuntos de geografía, y te pregunta cómo se interrelacionan las vías de comunicación, la cartografía histórica y la construcción de la identidad nacional. La Te está síntesis. haciendo un examen hoy. Sí, la síntesis. Bueno, saludo al colega también, Claudio Briceño.
que también ha actuado como conferencista, igual que Robinson Mesa de aquí de la FCU. Y La Yajaira también. síntesis, Jaira, también saludo. Les digo que la síntesis de esa correlación entre cartografía, conocimiento del territorio, materialización de una infraestructura propiamente dicha, está justamente en lo que aportó Jesús Muñoz Tebar. Porque, por supuesto, como ingeniero, como pensador y como ejecutor en términos administrativos, el país necesitaba ese recorrido, ese conocimiento para poder hacer un mínimo de planificación de las obras públicas. El mapa que compartí durante nuestra exposición, que fue publicado en el Cojo Ilustrado, es una clara evidencia. No es un mapa oficial, pero fue parte de esos proyectos que también hoy se pueden consultar y los invito a eso a todos ustedes, a revisar en la medida, por supuesto, de sus posibilidades en la sección del Ministerio de Obras Públicas que se encuentra custodiada en el Archivo General de la Nación, que también nosotros visitamos para revisar documentos, no solamente la gestión de Muñoz Tebar, sino de todo lo que fue la gestión de este importante ministerio, como bien lo elaboró en su momento don Eduardo Arcila Faría, en su célebre Historia de la Ingeniería de Venezuela, el libro dedicado al centenario de la creación del Ministerio de Obras Públicas, bajo la gestión del doctor Cabaldón, que determinó esa transición luego a la creación del Ministerio de Desarrollo Urbano en los años 70, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero aquel ministerio, sin duda, buena parte de su documentación, si no toda, pero una parte considerable, se encuentra además de publicar en libros, en estudios particulares, pero los documentos primarios se encuentran a la disponibilidad del público en el Archivo General de la Nación. Mira, está conectado Juan Muñoz Tebar, el tataranieto de nuestro personaje, y agradece la conferencia y te manda muchísimos saludos. Gracias por acompañarnos, qué honor tenerte acá. Eh, vamos a atender un par de preguntas más y cerramos. Ofrecemos disculpas, pero es nuestro compromiso con todos los conferencistas. Nos comprometemos a una determinada cantidad de tiempo y nos gusta cumplir con la palabra acordada. Está por aquí también, hay muchos profesores conectados en esta sesión. Está Javier Cerizola, agradece tu intervención y eh, te comenta, oportuno el mensaje que nos lega Muñoz Tebar como servidor público y te pregunta, ¿sabemos por qué no insiste en sus aspiraciones a la presidencia de la República? Un buen político sabe cuando las condiciones están dadas para no solamente alcanzar el poder, sino para ser útil en un momento determinado. Y Muñoz Tebar, cuando aspiró a la presidencia, no lo hizo para simplemente aparecer o formar parte de esa larga lista de presidentes venezolanos en la cual hay una cantidad importante de nombres y de figuras de una y otra dimensión. Muñoz Tebar lo hizo porque, primero, como dije, deseaba poner a prueba la veracidad de ese proceso de cambio que Venezuela había conocido después de la reacción antigumancista de 1888, y en segundo lugar porque él consideraba que ocupando la presidencia de la República podía dar una mayor contribución a la conformación de un equipo de trabajo, la cual por supuesto el jefe del Estado, jefe de gobierno, podía coordinar de una manera mucho más amplia. Pero después de eso y sobre todo de los sucesos que vino posteriormente, debido a decisiones desafortunadas que se cometieron durante el bienio de Raimundo Andueza Palacio, Muñoz Tebar decidió no participar. Sin embargo, tuvo un rol protagónico en esa reacción ante el continuismo que luego se va a conocer como el continuismo anduecista, y lo que fue una de las tantas guerras civiles, pero muy característica, que encabezó en este caso Joaquín Crespo, conocido como la Revolución Legalista. De hecho, nosotros nos pudimos verificar que una de las razones que llevó a Joaquín Crespo a utilizar esta denominación como emblema de ese movimiento, de ese levantamiento,
que fue uno de los muchos que estuvo presente a lo largo del siglo XIX, es por la reciente edición. La Revolución Legalista estalla en 1892 y unos meses antes, un año antes, 1891, Muñoz Tebar había publicado su libro Personalismo y Legalismo. No conforme con eso, una de las voces que hizo frente a la maniobra continuista del presidente Raimundo Andueza Palacio fue justamente la del entonces senador por el estado Miranda, Jesús Muñoz Tebar, levantando la bandera de la defensa de la Constitución, de lo que él, resumía cuenta, llamó el legalismo, y eso fue planteado también por su colega senador y expresidente de la República, Joaquín Crespo, para hacer frente a esta arremetida antirrepublicana que en su momento encabezó Raimundo Andrés Palacio, que se conoció como la Revolución Legalista, que triunfa finalmente entre septiembre y octubre de ese año 1892. Por aquí nos dicen que muchos documentos vinculados a Muñoz Tebar se conservan en el archivo de Antonio Guzmán Blanco en la Fundación Bulton en Caracas para los interesados. Esa información importante. Y aquí está Briguen Alvarado, creo que se pronuncia así, me disculpo si no lo hice bien, desde San Cristóbal está conectado, de la Maestría de Historia de Venezuela de la ULA. Te dice, usted lo ha descrito como un actor clave junto a Guzmán Blanco. ¿Cómo caracterizaría la relación personal y política entre ambos? Y pregunta también si Muñoz Tebar era simplemente un ejecutor fiel de Guzmán Blanco o tenía margen para imprimir su propia visión en las políticas. He llegado a la conclusión, por supuesto, después de la revisión de aquellos documentos, porque cuando recibimos la invitación para escribir la biografía, nos propusimos sin ánimo de hacer un trabajo de largo aliento, pero sí con la propiedad correspondiente en retribución, en reciprocidad al compromiso, a la confianza que nosotros recibimos por parte de tres buenos historiadores, colegas, amigos, que en aquel momento, por supuesto, yo no los conocía, pero ya de por sí concitaban mi total respeto y, por supuesto, admiración. Como tú bien decías, Yajanida, en primera instancia, director de la colección Biblioteca Biográfica, Simón Alberto Consalvi. En segundo lugar, su inmediato colaborador en todo lo que tiene que ver con el diseño y la selección de los autores, que fue inicialmente el doctor Edgardo Mondolfi y, por supuesto, el doctor Carlos Hernández Delfino. Los tres me encomendaron ese trabajo prácticamente sin conocerme, y de esa revisión que hicimos de archivos, de documentos, de los libros que ya existen, biográficos de Muñoz Tebar, llegamos a la conclusión que Muñoz, como llega muy joven a desempeñarse primero como ministro de Fomento, 26 años aproximadamente, imagínense, un muchacho, todavía muchacho, pero que estaba despegando políticamente, tenía ya una estatura, no digamos política, pero sí intelectual. Y Guzmán Blanco tuvo el acierto de rodearse de eficientes colaboradores, como también, por supuesto, de adulantes. Es decir, una mistura allí, pero tuvo ese acierto y sí le dio un margen de actuación. Y las cartas que pudimos revisar, podemos ver que en esos años que van desde 1872, antes incluso de ser ministro, hasta 1886, cuando realiza este viaje de exploración hacia el sur del país, Muñoz Tebar, en sus cartas que envía directamente a Guzmán como funcionario público o cartas privadas directamente al caudillo, cuando éste se encontraba fuera del país, tienen un tono y las respuestas correspondientes tienen un tono como que evidencia una relación muy fraterna, si se quiere paternal, por parte de Guzmán hacia Muñoz, y de mucha solidaridad, mucho respeto, mucha admiración. Eso no significa que Muñoz no fuese una persona que veía en algún momento con cierta disonancia algunos excesos, pero como dije en un momento, era lo mejor que había en aquel entonces, y Muñoz Tebar entonces procuraba así eh, eh, marcar una diferencia, no para crearse una propia figura, sino para de alguna u otra forma lavarle la cara
a esa parte, si se quiere, polémica del régimen humancista. Y la forma de lavar el rostro no era encubriendo los excesos, sino poniendo en el tapete la infraestructura, la construcción y, por supuesto, un manejo apropiado de los recursos públicos. Bien, quedan algunas preguntas, pero repito, el tiempo se nos agotó. Quiero recordarles que todas las conferencias, luego nosotros las publicamos, ya están publicadas en el canal de YouTube y esta estará allí en los próximos días. Siempre publicamos estos encuentros, así que van a estar disponibles para que puedan volver a verlo o para que puedan compartirlo. Gracias a todos por acompañarnos. José Alberto, mira, todavía tienes preguntas, comentarios. Ese chat está allí en ebullición. Eh, todos disfrutamos de tu intervención del día de hoy, te lo agradecemos y Gracias a ustedes. esperamos vernos pronto. A ver que por ahí vienen otras cosas, así que los esperamos además en nuestra próxima conferencia FCU en el mes de octubre y les enviamos un saludo a todos y nuestro agradecimiento. Feliz tarde. Gracias, José Alberto. Feliz tarde.